a escribir incluso antes de saber casar las letras. Yo tenía una institutriz de niño con la que paseaba por el campo, yo nací y vivía en el campo, y le dictaba unos versos que yo no sabía escribir, poniendo una letra detrás de otra, como te digo. Yo creo que nací siendo escritor. Creo que se nace con esta vocación. Después, naturalmente, uno llega hasta donde las circunstancias le permiten y su talento, su falta de talento la deja. Pero yo me leí los clásicos como un ejercicio porque creía que había que tener limpia la herramienta. Esto es el lenguaje que se usa. Por la misma razón que un pintor tiene que tener limpia la paleta. Se puede llegar a la deformación de la imagen, como en el caso de Picasso, en un camino de vuelta, no en un camino de ida, porque esto sería un fraude, aparte de que sería un fraude que se notaría demasiado. Creo que el lugar que ocupa Camilo José Cela en la literatura comenzó de golpe, es decir, llegó a lo más alto desde el primer momento. La familia de Pascual Duarte es su primera novela, no es su primer libro, porque antes escribió otro de poemas que se publicaría con posterioridad, pero sí que es su primera novela. Y supuso, de entrada, supuso un cambio absoluto en la forma de escribir de España, en unos momentos tremendos, los de la posguerra inmediata. La novela se publicó en 1944 y tuvo una influencia enorme, tanta influencia que se convertiría a la larga en la novela más traducida de un autor en lengua castellana después del Quijote. Así que la verdad es que la razón por la que alcanzó semejante notoriedad mi padre tiene que ver en buena medida con esa primera novela. También es cierto que le siguieron libros de enorme peso como La colmena o como El viaje a la Alcarria, pero ya allí apuntaba maneras de divo literario, por decirlo de una manera frívola, y desde el primer momento, incluso aquellos que eran hostiles al contenido ideológico de la obra, porque al fin y al cabo tuvo sus más y sus menos con la posguerra, con la censura en la época del régimen de Franco y más aún en la censura de la posguerra, a pesar de eso, el talento literario no se lo negaba casi nadie. Cela es posiblemente el prosista más importante de la segunda mitad del siglo XX en la literatura española. Yo diría que tres razones. Una, un continuo innovar en los géneros literarios tradicionales, que le lleva incluso a crear algún género nuevo o subgénero como los apuntes carpetobetónicos. Segunda cuestión, su literatura tiene que ver con la realidad española contemporánea. El caso más evidente, su obra maestra, La colmena, que es un retrato o un panorama o un trozo de vida de Madrid en 1943. Y la tercera razón, y muy importante en un escritor, por su prodigioso dominio de la lengua, del castellano. El inmediato reflejo de la realidad no es la literatura, es un fenómeno paralelo o parecido a la literatura. Sin embargo, creo que hay que acentuar determinados momentos o caracteres o instantes o lo que quieras llamar para poder producir el fenómeno al que llamamos literatura. ¿Qué fue la vida de Camilo José Cela durante la época primera de la posguerra y el franquismo más duro, que coincide con la publicación de algunos de sus libros más importantes? Es difícil de contestar porque nos llevaría mucho tiempo. De hecho, implica algunas de las claves más interesantes de la manera de escribir y del resultado de las obras de mi padre. Porque por una parte, él tenía que vivir, tenía que comer todos los días, tenía un empleo, o paradoja, como censor. Si bien es verdad que censuraba el boletín oficial del Colegio de Farmacéuticos y una revista de una orden religiosa, con lo cual su trabajo no debía ser excesivo, ¿no? Pero a la vez que tenía esa integración, por decir así, en el aparato del régimen, había publicado ya una obra tremenda para la consideración ideológica del franquismo, La familia de Pascual Duarte, y la segunda que presentó a la censura y que tuvo unos problemas tremendos fue La colmena. Tantos problemas como para que fuera prohibida hasta que llegó al ministerio Fraga Iribarne. Cuando se presentó a la censura en 1946, el mismo año en que nací yo,
La colmena fue prohibida y así se mantuvo hasta que en 1951, creo recordar, sería publicada en Buenos Aires, es decir, fuera de España. Así que, por una parte, pues como cualquier otro escritor, vivía de lo que podía. Camilo José Cela en los tiempos durísimos de la posguerra, y esencialmente de publicar artículos donde, pues en los únicos periódicos que había, y todos ellos, si no eran del régimen, eran afines a él. Además de prohibirle la colmena, la censura prohibió la segunda edición del Pascual Duarte, y a mi padre le quitaron el carné de prensa, con lo cual se le cerraba la colaboración en los periódicos. Eso da una idea, entonces, de la parte más negativa de la relación de Camilo José Cela con el poder de entonces. Pero las paradojas llegan siempre muy lejos. Y cuando se fue a hacer las Américas, después de todos esos episodios que lo convertían a la familia le quitaban a la familia todas sus posibilidades de vida, cuando se fue de viaje a Chile y Argentina primero, y después a Bolivia y a Venezuela, pues los embajadores recibían a Camilo José Cela como todo un personaje que podía dar fe del talento literario en España. No deja de ser, ya digo, un cruce de maneras de ver las cosas y de planteamientos y de situaciones completamente contradictorio y complejo. Y yo creo que eso se reflejó estupendamente bien precisamente en las obras principales de aquella época, en La colmena y en el Pascual Duarte, porque al fin y al cabo es el mundo este de contradicciones, de dramas, es un mundo de perdedores. Yo siempre he dicho que los grandes personajes de mi padre, los grandes personajes de la literatura de Camilo José Cela, son todos perdedores. La trayectoria de Cela tiene 3 etapas. Una desde sus inicios como propiamente escritor, que coincide con el comienzo de la posguerra, con una posición muy cercana, él trabajaba en el sindicato textil, muy cercana al movimiento, a la Falange, sin participar de sus ideas de una manera ortodoxa o dogmática. Tampoco tiene importancia su trabajo ahí de censor, porque eran revistas muy menores. Y ahí hay la construcción, la forja de un escritor. La forja de un escritor que tiene una potencia oceánica y que se plasma en el Pascual en el 42, pero también en La colmena, que está cerrada como novela el 7 de enero de 1946, cuando él la presenta a la censura. Y la censura la echa para atrás y hay que esperar al 51 para que se publique en Buenos Aires. Yo diría que hasta el 51-52, hasta la publicación de La colmena, es la época más creativa de Cela, la forja de un escritor. Luego viene el episodio de Latinoamérica, el episodio de Venezuela, viene la catira, los millones que le da Pérez Jiménez, el dictador de Venezuela, por la catira, se los hubiera dado con buen gusto igual a Ernest Hemingway o a Albert Camus, pero ambos rechazaron escribir una novela sobre Venezuela, Cela no. Y entonces empieza esa etapa que puede empezar en el 54-55, que tiene como residencia ya la isla de Mallorca, y es ahí una época más estable, una época en que el escritor, digamos, se siente más cómodo, crea la revista Papeles de Son Armadans en el 56, y claro, esa etapa, que es muy amplia, la de la madurez, de la gran producción, llega hasta el Premio Nobel, hasta el 89, y el Premio Nobel es la coronación del escritor, y luego, desde mi punto de vista, como sucede a veces, desde el 89 hasta su fallecimiento en esos 10 años, en esa década larga, la potencia creadora de Cela disminuye y es un poco la coronación de los esfuerzos anteriores. Primero, no creo en la división de la literatura en géneros, y segundo, no merece la pena, porque ¿qué más nos da? Es una cosa que sirve para leer y sirve para instruir o deleitar o entretener o aburrir espantosamente. El estilo literario de Camilo José Cela es inconfundible. Yo creo que basta leer cualquiera de las frases de cualquier párrafo de cualquier libro para que quien esté un poco familiarizado con la literatura lo reconozca de inmediato. Es un autor con una, puedo decir así, patente de marca muy original,
muy innovadora, muy creativa y que se mantiene a pesar de que, y esta es otra de las curiosidades de la obra de Camilo José Cela, rara vez repetía la fórmula. Tras el Pascual Duarte y su enorme éxito nunca hubo una segunda parte. Los libros siguientes, El pabellón de reposo, el Mrs. Caldwell, el nuevo Lazarillo, el viaje a la Alcarria, es que son todos distintos. Hasta que entra en el mundo de los apuntes carpetobetónicos y entonces sí que hay algunos cuentos que siguen esa fórmula y que se van repitiendo, o los viajes que al fin y al cabo, pues claro, son un género literario que implica una misma fórmula en todos los casos. Hasta ese momento las claves literarias de Camilo José Cela cambian en la forma, pero no cambian en el fondo. El fondo es completamente reconocible y el lenguaje también. La capacidad de mi padre para utilizar el castellano de una manera, con una riqueza que nos remite, qué sé yo, pues a Quevedo, es proverbial. Y a veces, si se me permite una broma, yo he sostenido que si mi padre no hubiera empleado tan bien el lenguaje, no hubiera escrito tan bien, hubiera sido mejor novelista. Porque en algunas de las obras, sobre todo las de después del Nobel, el estilo devora a la historia que se cuenta. ¿Qué hay ahí en esa médula de su obra? Pues una visión del paisaje y del paisanaje de la España polifónica, atendiendo no a los grandes sucesos históricos o a los grandes monumentos o a las obras consolidadas, sino a la vida más cotidiana, a la vida más doméstica, a la vida intrahistórica. Cela no va por la Alcarria para ver algo que ya está documentado, va a ver a los personajes, a los tipos que se encuentra, andar y ver y descubrir una realidad bastante compleja y polifónica de España. Eso yo creo que es lo que forja, claro, y esto conviene adecuar el estilo a todas estas cuestiones que son, digamos, es literatura que no quiere ser engolada ni ampulosa. Todo ello con un riquísimo dominio, sobre todo del léxico, que eso hace ahora ya a generaciones de jóvenes difícil leer a Cela, porque el léxico de Cela es muy variado, muy rico, ¿no? Yo creo que tiene mucha importancia el lenguaje, incluso el mal uso del lenguaje, que también es una forma de determinado uso de ese mismo lenguaje. Y me parece que lo que no se puede hacer es limitarlo por falta de conocimiento. Un escritor debe tener un vocabulario lo más amplio posible, no solo de palabras cultas, cuidado, sino también de palabras populares. Por eso es muy interesante la experiencia que hacen algunos escritores jóvenes de incorporar el lenguaje callejero último. Esto es muy interesante. Lo que no sabemos es el resultado que va a dar. Porque, claro, eso hay que esperar, no se pueden hacer predicciones. No se pueden hacer predicciones, entre otros casos, porque el oficio de profeta está muy desprestigiado, tú verás, ¿no? Hace 30 años, fue el año, claro, 45 debió de ser. No, 46, bueno, es igual. Y de repente me entró el aburrimiento en Madrid, y no era todavía un Madrid tan aburrido, monstruoso y tecnócrata como el actual. Todavía era respirable, pero pensé que me vendría bien echarme al campo unos días, y no pensé más. Me busqué unas guías de ferrocarriles, de carreteras, para saber por dónde iba vagamente a ir, aunque después iba por donde me llevaban las circunstancias. Tomé el tren, me bajé del tren en Guadalajara y eché a andar. El viaje a la Alcarria fue el primero de los viajes, de los muchos viajes que hizo Camilo José Cela, el más conocido, y también el que inauguró, igual que el Pascual Duarte inauguraría una manera de hacer la novela y La Colmena la cambiaría, el viaje a la Alcarria inauguró un género en sí mismo, que es el género de viajes. Qué duda cabe que en el siglo XIX, pues, qué sé yo, Blanco White o los demás visitantes de España pues ya habían dado fe en esos términos, pero la cercanía a un paisaje que está formado sobre todo por las personas, yo creo que eso fue la clave del viaje a la Alcarria en primer lugar y todos los que le siguieron. Se ha convertido en un libro de culto.
Bueno, este año con el centenario de Camilo José Cela, la cantidad de actos que se han relacionado con el viaje a la Alcarria es tremendo. Se ha vuelto a hacer con estudiantes de Erasmus de diferentes países el viaje tal y como se hizo en su primer momento, en unas circunstancias que cambian del todo, claro, hoy en día, pero bueno, intentando seguir el libro. Y me consta que son muchas las personas que lo utilizan a título de guía, ¿verdad?, de los pasos por la Alcarria, una comarca que antes de que la pisara Camilo José Cela poco se había dicho de ella, ¿no? Así que a la calidad literaria, al acontecimiento literario de la aparición del viaje a la Alcarria, se le une toda esa condición casi antropológica, ¿no?, de dar cuenta y testimonio de unas gentes y de una vida que ha desaparecido ya. El Museo de Torija, que es el único museo del mundo dedicado a un libro que sepa yo, y que está dedicado al viaje a la Alcarria, reúne una buena cantidad de materiales, fotografías, documentos de aquella época, y la verdad es que es un viaje atrás en el tiempo. Yo no diría ya pues de 70 años, que son los transcurridos desde 1946, sino casi a otra época fuera de la modernidad. Aquello pertenece aún a lo que los historiadores llaman el antiguo régimen. Y es hermoso el tener un testimonio literario que pueda hacer que permanezca aquella idea para siempre, porque una fotografía no transmite lo mismo que un libro. Es estupendo que tengamos fotografías, pero que contemos con ese libro a mí me parece crucial. Aquí está. Estas son las notas que iba tomando por el camino. Que son, claro, a medida después que lo iba viendo, iba tachando, ¿no? En un cuaderno, porque claro, si escribes en cuartillas te vuelan. ¿No comprendes? Y después, sobre estas notas de viaje, fue cuando escribí el libro, que es este. Claro. Este es de los originales más limpios. Y aquí al final lo que metí fueron unas hierbecitas que fui encontrando por unas flores, a ver si salen, que fui buscando. Este es el mapa. Aquí está. Aquí está. Que esas flores tienen, claro, 20 y tantos años, son las que las cogía en la cuneta y le metía una amapola. El viaje a la Alcarria, Cela lo realiza a finales de la primavera, acabándose la primavera del año 46, que es el año que a comienzos la novela La colmena no había pasado la censura. Lo realiza acompañado de Karl Blasak, que era un fotógrafo austriaco que estaba en Madrid, y de la amante de Karl Blasak, Conchita Stiehaner, que era de padre alemán pero de madre portuguesa. Los tres parten de la estación de Atocha y recorren la Alcarria. La recorren básicamente a pie y los documentos de ese viaje son un cuaderno de notas de Cela, una inmensa cantidad de fotografías de Karl Blasak e incluso a veces Cela diseca florecillas que encuentra y demás. Es la mirada, lo que ve, lo que entra en ese mundo. De inmediato, él pone manos a la obra para publicar por entregas ese viaje en el semanario El Español, que dirigía Juan Aparicio, uno de los grandes protectores de Cela, un falangista ortodoxo. Pero empiezan las entregas y hay discrepancias económicas, lo crematístico siempre le importó, y Cela deja de publicar por entregas, son los primeros pasos por la Alcarria. Y hay que esperar al año 48 para que el libro se publique. El libro, publicado por la revista Occidente, una edición muy cuidada, el libro, el objeto, ya demuestra lo que quería Cela. Cela quería la mirada, una descripción que es lo más impasible posible. El viajero pasa, el viajero ve, el viajero cuenta, el viajero ha visto, y una serie de fotografías de las cuales él elige unas cuantas. Luego, con los años, y ya muerto Cela, precisamente, bueno, descubrimos una gran cantidad de fotografías de Karl Blasak
que no habían sido utilizadas. De manera que él reelaboró entre el 46 y el 48 el libro, que empezó a publicarse por entregas levemente, muy levemente, lo reelaboró a base de la mirada, las notas que tenía de la mirada, pero la mirada recordada, la mirada en la memoria y la mirada en las fotografías de Blassac. Es muy importante en la obra de Camilo José Cela el ensamblaje entre texto y fotografía. Es más, uno de los artículos más importantes, creo, de los años 40 de Cela es el elogio de la fotografía. La mirada es fundamental en la obra de Cela. No perdamos la perspectiva, así empieza La colmena. Entonces lo que nos ofrece no es una guía de viajes, no es una descripción, es lo que el viajero ve. Evidentemente, muchas cosas, otras cosas no las vio el viajero. Y en esa mirada hay dolor, hay tristeza, a veces la realidad es muy pobre, pero también hay ternura, hay cariño, hay caridad. Es ambivalente la mirada. Naturalmente la literatura es, para mí, partir de una base real, pasarlo por el tamiz de la cabeza y lo que sale es la literatura. Ahora, en el viaje a la Alcarria exactamente es verdad todo lo que pasa. Y a todos los personajes, menos al niño pelirrojo del principio, los he podido localizar, y cuando hace 4 o 5 años la Diputación de Guadalajara me dio un homenaje muy bonito, que fue ir poniendo unas lápidas por donde yo pasé, etcétera, pues encontré a todas aquellas personas envejecidas, como también lo podía estar yo, y en la misma proporción. Y el único que no encontré fue este niño pelirrojo, que vaya usted a saber si se habrá muerto o dónde estará. O sea que la base real del libro es cierta, es auténtica. En Viaje a la Alcarria, Camilo José Cela describe un paisaje, claro, describe un mundo geográfico, que como no podía ser menos, al fin y al cabo se trata de un libro de viajes por unos territorios que además se recorren a pie, que es la mejor manera que hay para dar cuenta de ellos, pero sobre todo es un libro en el que hay un paisaje de personas. El libro tiene el peso y la fuerza que tiene porque son las personas que en él salen retratadas quienes tienen el protagonismo por encima de la tierra. Y está bien que esto sea así, porque al fin y al cabo hay una especie de imbricación entre el mundo rural y las personas que habitaban en él, que se ha perdido porque cada vez hay menos mundo rural, ¿verdad? Mazurca para dos muertos forma parte de un proyecto muy antiguo de Camilo José Cela. En unas declaraciones hechas poco después de la publicación de La familia de Pascual Duarte, y que Darío Villanueva, el director de la Academia, gran amigo de mi padre, me recordó, Camilo José Cela dijo que tenía el proyecto de escribir 3 novelas relacionadas con Galicia. Una novela relativa a su familia, a su casa solariega, una de las montañas duras del interior y otra de la mar no menos dura de la Costa de la Muerte. Y al cabo publicó esos 3 libros, aunque el primero de ellos no fue una novela, fue su primer libro de memorias, La Rosa. Pero el segundo, sí, el de la Galicia de la montaña dura y tremenda, sí que es una novela, es Mazurca para dos muertos. Y yo entiendo que Mazurca para dos muertos fue su última gran novela, hasta que, como El canto del cisne poco antes de morir, publicaría la tercera de ellas, Madera de Boj, la novela de la mar tremenda de Finisterre, y esa vuelve a ser una gran novela. Una novela sobre la Galicia interior, de donde procede parte de la familia de Cela, del padre, Galicia interior. Esa Galicia que está en los límites de la provincia de Orense, de la provincia de Pontevedra, de la provincia de Coruña, el centro de Galicia. El centro de Galicia durante la Guerra Civil. Y ese centro de Galicia durante la Guerra Civil y con la envidia latiendo y el crimen, siempre amparado por la lluvia, llueve mansamente, como todo en la vida, así se inicia la novela, por el eje del carro,
que va por la corredoira cantando. Ahora ya no hay carros en Galicia, pero como mis padres son gallegos, yo los he oído de niño cantar por las corredoiras. La lluvia, el eje del carro van marcando un ritmo que hace que la novela parta de anécdotas y se vaya universalizando. Si el personaje está bien creado, cobra autonomía y hace la guerra por su cuenta, y entonces la única función del novelista es abrir la puerta e ir detrás levantando acta de lo que va haciendo. Yo en esta, como tiene muchos personajes, hice un fichero para no confundirme demasiado. Pero cuando me ponía por las mañanas, temprano, a escribir una novela, no sabía por dónde iba a salir, ni sabía a dónde iba a ir el personaje. Es más, hay personajes obedientes que van más o menos hacia donde usted los lleva. Y después hay personajes sublevados y desobedientes que hacen lo que les da la gana desde el primer momento. Y no hay manera de meterlos en vereda, ni tampoco merecería la pena hacerlo. Me encuentro con que salen una serie de personajes, cada uno con su carácter. Y de repente uno, o una, esta mañana una mujer, tiene una reacción para mí absolutamente insospechada y que me hizo mucha gracia. Y a ti te sorprende un personaje tuyo. Claro, dije, caray, pues qué bien está esto. O sea, que llegan a cobrar una evidente autonomía, como en el mundo onírico, en los sueños. Y es un libro de personajes que acaba de muchos personajes, pero sobre todo es un libro de emociones entre las que el odio tiene un papel importantísimo. Si se me preguntara cuál es el personaje esencial de Mazurka, yo diría que el odio. La novela tiene múltiples voces gallegas, 300 y pico, me parece que registro en el glosario que publico al final, pero está escrita en castellano, que es mi herramienta literaria, con estas incursiones o estas incorporaciones del gallego, porque es un poco el castellano en que habla la gente de por allí cuando habla castellano. Claro, cuando habla gallego ya todo esto caería por su base. Es una novela que desde el punto de vista lingüístico hace algo que Cela todavía había hecho, pero en pequeña escala, y tenía que hacerlo porque el otro gran maestro de la prosa española de la primera mitad del siglo XX, Valle-Inclán, había mezclado, había amalgamado, había taraceado el castellano y el gallego. Y eso le da, evidentemente, a la novela un componente realista y enriquece esa visión, ¿no?, que está enriquecida además con el glosario que hay en la novela y con el mapa donde se desarrolla la acción, ¿no? Ahora, siendo esto aparentemente tan costumbrista, la cita de Edgar Allan Poe del comienzo de la novela, el lema, y luego el comienzo de la novela con llueve y llueve y llueve, ese llueve, llueve, llueve constantemente, como todo en la vida, como todo en la muerte, recuerda mucho el cuento Los muertos de dublineses de James Joyce, que luego dio origen a una película espléndida de Joe Huston, lo cual quiere decir que Cela, además de estar atento, había leído bastante, y había leído a los grandes creadores del siglo XX, entre ellos el gran maestro irlandés, ¿no? La obra de Camilo José Cela es por completo gallega. Yo esto lo he dicho incluso por escrito algunas veces, aunque esté escrita en castellano, el mundo que se refleja, el mundo del soporte lingüístico y sintáctico y metafórico es profundamente gallego. Pero además Mazurka es una obra sobre Galicia, es decir, que además hay un mundo descrito que es el mundo gallego. En este caso, el mundo del interior, el mundo de la montaña, el que corresponde sobre todo a la parte de la familia que viene de los Cela y no tanto de los Truloc. Cela era el padre de mi abuelo y Truloc era mi abuela Camila, ¿verdad?, la madre de mi padre. Si tiene algún sentido la recuperación familiar que hace mi padre en Mazurka, tiene que ver sobre todo con la familia Cela. Mucho de anécdota personal en Mazurka para los muertos, que para qué los voy a recordar ahora. Aquel desgraciado que quiso ir a matar a un tío mío, que se llamaba don Evaristo Montenegro de Cela, durante la guerra, usted verá. Y él se defendió a tiros como pudo, porque estos había venido de León, por lo visto, a Galicia. Y le puso unos cepos de cazar lobos, y él metió un pie allí, usted verá. Esto lo cuento en la Mazurka. Y lo tuvo 2 días allí sin soltarlo,
Y cuando lo soltó salió corriendo en dirección contraria y no volvió. Claro, cualquiera se atreve. Que aquello era, había que guardar la ley del monte. Y la ley del monte no vale aceptarla o no aceptarla. O se somete uno o se va. El forastero se va, claro. Que es lo que le pasó a este. Es que usted tiene la suerte de llamarse Rubio Antofagasta. Así ya se puede. Pero yo necesito un seudónimo. Dejas en paz de seudónimos, Maello. Lo importante no es eso. Lo importante para un poeta es tener obra. Sí, eso desde luego. Pero reconozca que usted oye decir José Martínez Ruiz y se queda tan frío. En cambio, usted escucha Azorín y es otra cosa. Se le queda un buen seudónimo y la mitad de la fama está hecha. Amigo Padilla. Sí, señor. ¿Tendría usted inconveniente en prestarme un cigarrillo suelto de picadura? Es para hacer la mezcla. Tenga usted, don Ricardo. Y ya sabe, Padilla, que en la próxima flor natural que me den, o bien un accésit, será recompensado como usted se merece. No, verdaderamente han sido muchos los seudónimos famosos, sin ir más lejos. La Fernán Caballero, Cecilia Boldefal. ¡Limpia! Stendhal. Por favor, Antofagasta, precisaría un papel de fumar. Stendhal. ¿Cómo se llamaba ese? Y Juan Ramón Jiménez, que se llama Juan Ramón Jiménez. ¡Oh! Mi querido académico. Venga, venga. No. Permítame que le presente a Matías Martí, inventor de palabras. Don Ibrahim de Ostolaza y Bofarul, ilustre jurista. Encantado de conocer a otro poeta. Poeta, yo no. Yo jamás he sido capaz de unir más allá de 3 o 4 palabras. Yo soy un inventor de palabras, un creador del lenguaje, con lo cual contribuyo a enriquecer el léxico patrio. Matías es un suministrador de materia prima del lenguaje. Lo que Isaac Peral hizo con el submarino, Matías Martí lo hace con las palabras. Lleva inventadas más de 1000. Por favor, Matías, dile usted la última a don Ibrahim. Bizcotur. ¿Cómo dice? Bizcotur. Dícese del que sobre ser bisojo y mal encarado mira con aviesa intención. Puede también usarse como sustantivo. Se la regalo. No sé qué decirle. Muchas gracias. Pero Matías no conoce todavía su famoso discurso de ingreso en la Academia de Jurisprudencia. Se lo ruego, don Ibrahim, siéntese con nosotros y permítanos oír su discurso. Es que hoy no tengo dinero, apenas para un café. La Colmena como película es una prolongación estupenda de la Colmena como novela, porque yo creo que Mario Camus supo muy bien transformar las palabras en imágenes. Bien, es verdad que conservando un poco de las palabras, aunque sean pronunciadas en vez de leídas en esta ocasión, y con el guiño divertido de introducir como actor a Camilo José Cela, representando a un personaje que no sale en La Colmena, es de otra obra diferente, El inventor de palabras. Pero lo cierto es que el resultado es estupendo y refleja muy bien el sentido de la novela en sí. El que haya leído La Colmena y vea después la película no se verá defraudado. Por supuesto que tampoco si lo hace al revés, ¿no? Pero quiero decir que hay una continuidad muy clara entre lo que es la novela y lo que es la película.
En cuanto a la familia de Pascual Duarte, la dirección de Ricardo Franco altera la novela, altera el texto. A Cela no le complacía tanto, no le complacía tanto. Es verdad que la película en sí misma es una gran película desde mi punto de vista, una película de muy poco diálogo, de imágenes muy cortantes, que ronda, digamos, a veces la imagen es dura, es violenta, la novela lo es también. La interpretación de Gómez, de José Luis Gómez, ¿no?, es soberbia desde mi punto de vista, pero claro, se alteran cuestiones de la novela. Se le da una vertiente quizá más política que la que tiene la novela, y a Cela no le complació esto tanto, porque seguramente había otro planteamiento cinematográfico de la novela, pero a mí me parece también una película digna de tener en cuenta, ¿no? En España no hablamos de mí, hablo de una serie de valores españoles importantísimos, que los hay, evidentemente, en cualquiera de las actividades a que puede dedicarse un ser humano. Con mucha frecuencia se han valorado más a los españoles fuera que dentro de España. Pero esto es así, ¿qué le vamos a hacer? Mire usted, la envidia es el mal hispánico, como la avaricia es el mal francés. Nadie recuerda de un francés que haya invitado un vermú al prójimo, jamás. Y la hipocresía es el mal anglosajón. Bueno, pues ya está. ¿Qué más da? Cela era un escritor que quería vivir de su escritura. Él, por ejemplo, en los últimos años de la dictadura, seguramente para un espectador así, digamos, poco penetrante, pues era un intelectual discrepante del régimen, era, en fin, se atrevía a decir tacos donde nadie lo decía, era un poco, digamos, incluso, bueno, la verdad es que él jugó esa carta. Es evidente que Cela era un hombre conservador, un hombre que Su Majestad del Rey me nombró senador en los primeros tiempos de la democracia, y luego está ese Cela de los años 80, de los años 90, con además la cima del premio Nobel, que participa en muchos programas de televisión, que se convierte un poco en la sombra de sí mismo, y aquello que era épatoile le bourgeois, ¿no? Es decir, bueno, ahora voy y me tiro a un estanque, ahora absorbo con mi ano el agua que no absorbe nadie, todo esto esto forma parte del, digamos, del Cela todavía que no ha llegado al premio Nobel. Claro, con el premio Nobel, con el nuevo estatus, que no es el estatus mallorquín, sino el de Guadalajara o el de Puerta de Hierro, Cela se convierte en un hombre, en fin, a veces arisco, él que había protegido siempre a los escritores jóvenes mantiene reticencias con escritores, entra en polémica con Antonio Muñoz Molina, entra en polémica con Julio Llamazares, se enfada por lo que escribe Javier Marías, y eso que él había tenido muy buena relación en su juventud con Dolores Franco, con Olita Franco, con la madre de Javier. Ahora bien, desde mi experiencia personal, yo que le he conocido bastante en los años 90, lógico, a mí me parecía que en petit comité, o sea, cuando no estaban los medios, cuando no había cámaras, cuando no había periodistas, Cela era un hombre de una gran inteligencia, de una gran capacidad para la conversación, y en lo que a mí se refiere, que he trabajado, he editado el Pascual, Mrs. Cadwell, La Colmena, es decir, no a lo que a mí se refiere porque pasaba por allí, pues ha sido una persona que siempre se ha portado bien. Claro que hay que decir que yo no doy la lata a los escritores. A mí no me gusta eso de el escritor y su paje al lado, que es el crítico que va diciendo a la gente. No. Reconozco que los últimos 10 o 12 años de Cela entró en polémicas que seguramente 30 años antes no lo hubiera hecho. A Camilo José Cela le encantaba crear su propio personaje, es decir, los escritores crean personajes y el primero probablemente que crean es ellos mismos, pero en el caso de mi padre es que se creó un personaje que Dios nos ampare, ¿verdad? Porque es que cada vez que daba una entrevista, cada vez que se encontraba un eco de cualquier tipo en la televisión, en la radio, en los diarios, pues representaba este papel de logro tremendo que desayuna a niños crudos toda la mañana y que bueno, pues se convirtió al final incluso en un personaje desagradable, ¿verdad? A través de toda esta especie de
descalificación de lo que le rodeaba, pero ese Camilo José Cela no es el real. Es decir, una vez que se despojaba de la armadura que le defendía del mundo, porque él era un gran tímido en el fondo, mi padre era una persona entrañable y afectuosa, muy optimista. Bien es verdad que en ocasiones tendente a la depresión, pero de ahí mi madre Charo le sacaba inmediatamente las castañas del fuego. Por no decir del manuscrito de la colmena, que también lo sacó del fuego en una ocasión en que en un rapto de cólera, supongo que después de una de las innumerables veces que la censura le impedía publicarla, la tiró mi padre al fuego. Así que no se puede pensar que fuera la persona a la que se trasladaba la novela, porque la persona era muy diferente a ese Camilo José Cela público, que es el que nos llegó a través de los medios de comunicación. Yo creo que el individuo no es jamás un plano, sino un poliedro. Naturalmente, según incida el rayo de luz en una cara, en un vértice, en una arista de este poliedro, el arco que refleja es vario, complejísimo, y de un color o de múltiples colores. Yo no creo en los hombres planos, yo creo que somos todos múltiples. No tenemos una doble vida, tenemos una múltiple vida. Ahora bien, no es menos cierto que sí hay un denominador común, claro. Yo creo que soy, pues, o por lo menos aspiro a ser, un hombre honesto que intenta pasar por este valle de lágrimas procurando hacerle la puñeta a la menos cantidad de gente posible.